COPE más Valencia. 92.6 FM. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado. Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Ahí estem, la secció de col·legiados en la tarda en COPE más València. Avui parlem del Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topografia, en companyia de dos dels seus membres, Enrique Sordo Marsal, que és vocal nacional i territorial, i també a Juan Pablo Navarro Batet, que és gerent territorial de la Comunitat Valenciana i Múrcia d'este il·lustre col·legi, com deia abans, de Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topografia. A dos benvinguts, estigueu en vostra casa per a parlar-nos del vostre col·legi i de a què es dedica, que la gent potser no sap això de la geomàtica que és, la topografia que és i quina és la vostra tasca. Buenas tardes, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues encantados. Cuéntame un poquito, a ver, ¿a qué os dedicáis los geomáticos, los topógrafos? Sí, bueno, la geomática realmente es un neologismo, ¿no? Que se incorporó en la RAE en el año 2014. Sí. Pues simplemente intenta agrupar todas las tecnologías relacionadas con la adquisición de datos del terreno, ¿no? Del suelo, de la tierra, ¿no? Sí, bueno, pero es bastante amplio, ¿no? Entonces, normalmente ahora se utiliza la palabra geomática porque es muy, muy amplia y dentro de ella entran muchas disciplinas, como pudiera ser la fotogrametría, como pudiera ser la topografía, como pudiera ser la geodesia, que a lo largo de los distintos programas iremos refrescando a los oyentes. Claro. Podemos explicar que es un ingeniero en geomática y topografía también. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Nada, decir que nuestros oyentes ya sabrán un poco lo que es la geomática, porque ya el año pasado estuvimos con esta palabra. Para la gente que se incorpora nueva, que a lo mejor no sabe muy bien de qué va, igual le viene bien. Sí, seguro. Es como decía Juan Pablo, una palabra nueva. Y los ingenieros en geomática, pues son los titulados que se dedican a esta rama de la ciencia, que como ha dicho Juan Pablo y como explicamos a lo mejor durante estos próximos programas, pues convergen muchas ciencias, geodesia, cartografía, topografía, palabras que igual la gente conoce más y bueno, pues ayudan a hacer más cercano el término de geomática. Sí me gustaría que explicarais, por ejemplo, algún trabajo práctico, para que la gente sepa a qué os dedicáis, que se puedan ver en el día a día, no sé, cuando se hacen trabajos en espacios abiertos y vemos ahí gente trabajando, midiendo, haciendo cosas, algo que la gente pueda identificar. Sí. Cualquiera de los dos. Fácilmente. Cuando ves, generalmente en las obras o alguna vez por la ciudad o incluso por el campo, generalmente a veces ves a una persona que tiene como una especie de cámara de fotos con un trípode amarillo. Eso generalmente es muy habitual, efectivamente. Sí, todos te dicen, voy a salir guapo. Ahí, generalmente eso es una labor generalmente que se llama de topografía clásica. Sí. Lo que se está haciendo es medir el terreno, controlar el aspecto geométrico de una obra, es decir, si tiene que tener tanto ancho el carril, si no lo tiene que tener, si llega hasta aquí la obra o me estoy metiendo en el huerto correspondiente de un señor. Pues generalmente cuando vemos a estas personas siempre los asociamos a la topografía, lo cual es correcto. Claro. Y esa es una de las ramas más importantes y más conocidas y que más se pueden ver en el día a día de las personas. También me imagino, me viene a la memoria cuando uno tiene una propiedad extensa, ¿no? A veces delimitar hasta dónde llega tu propiedad y la del vecino, a ojo no se puede. Y si no hay ningún elemento físico que la marque, tampoco se puede. Y ahí entráis ahí vosotros para decir, mira, esta linde acaba aquí, ¿no? Y aquí se puede hacer esta obra o esta otra, ¿no? Sí, así sería otra de las grandes ramas, como ha comentado Enrique. Un ejemplo básico. Como ha comentado Enrique, la primera sería lo que es ingeniería civil y construcción, luego otra podría ser delimitación de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Pues para lo que mi propiedad hasta dónde llega, ¿no? Y para todos los problemas de litigios que suele haber, pues al final tiene que haber una intervención técnica y para valorar al final la propiedad hasta dónde llega, ¿no? Pero un apunte, nosotros estamos muy informados, pero no somos adivinos. O sea,
saber dónde llegan las propiedades definitivamente se puede estudiar. Hacen falta los datos. Exacto. Claro. Y se tiene que trabajar y se tiene que estudiar. No es, voy a contratar un topógrafo para ver hasta dónde llega mi terreno. No, y ahí... Se trata de que en la escritura ponga, digo yo, hablo un poco desde la ignorancia, pero la lógica te dice que pone tantos metros, bueno, pues hay que calcular esos metros hasta dónde llegan, ¿no? Entraremos en matices más adelante, pero sí, más o menos básicamente es eso, sí. Bueno, ¿y el colegio? El Colegio Oficial de Ingenieros Geomáticos y Topografía, ¿qué tipo de trabajo realiza? Bueno, la institución el año pasado cumplió 50 años. Uh-huh. De hecho, los actos de conmemoración del 50 aniversario terminarán en un congreso que tenemos ahora a finales de octubre en Toledo. Uh-huh. Que es el TOCCAR. Y bueno, los fines del colegio sobre todo son la promoción de la geomática, ordenar el ejercicio profesional, defender tanto a los profesionales como a la sociedad, a los clientes que necesitan que les presten un servicio profesional, uh-huh. En caso, por ejemplo, de cualquier reclamación técnica, y también defender a los colegiados y en las situaciones, y sobre todo también en algunas ocasiones tienen que, frente a la administración, orientar, ¿no?, en las materias relacionadas, por ejemplo, con la geomática, la topografía. Muchas veces la gente tiene problemas que resolver y no sabe a quién tiene que dirigirse, ¿no? Por eso hablábamos antes de lo de las propiedades privadas. En fin, eso es un buen ejemplo, ¿no? De gente que dice, tengo un problema, ¿esto quién me lo puede resolver? De hecho, tras el año pasado se modificó la ley 13 de 2015, que reforma la ley del catastro y la ley de hipotecaria. Y a raíz de entonces, pues bueno, sí que nuestra intervención es mucho más activa, ¿no?, en todos estos problemas del INDES para solucionar los problemas, sobre todo para actualización de cuando, por ejemplo, una persona compra una propiedad o quiere repartirla entre sus hijos, etcétera. También tenéis un buzón, ¿no?, donde os llegan consultas, dudas, donde la gente se puede dirigir para que vosotros mismos los podáis resolver. Sí, la temporada pasada empezamos con el buzón de consultas ¿Sí? Para que cualquier oyente pues pudiera consultarnos en referencia al tema de la geomática, la topografía, los planos o la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Bueno, ha tenido bastante éxito. De hecho, ahora en el parón estival nos han seguido llegando muchas consultas y bueno, hemos recogido alguna de ellas y las hemos traído para comentarlas en antena. Muy bien, pues adelante. Sí, la primera nos hace un oyente en relación de por qué, según el tipo de mapa, vemos diferencias sustanciales en las formas de los países y los continentes. Bueno, esta es una buena pregunta. Esta es una pregunta chulísima, porque es verdad que los mapas nos engañan más de lo que nos creemos. Un apunte, es que claro, antes hemos hablado de lo que podíamos ver con la medición de la propiedad o las obras, pero también hay una parte muy importante en nuestro campo que es la cartografía. Claro. Sobre cartografía generalmente se asienta casi toda la actividad humana productiva. Entonces, esta pregunta, pues que estamos hablando de mapas, pues nosotros somos un poco los responsables de construir estos mapas. Claro, en la época antigua, en la época clásica, los mapas se hacían un poco midiendo a mano y dibujando las formas que supuestamente tenía un territorio. Luego ya, cuando la tecnología avanzó y sobre todo con las imágenes de satélite, se puede ver exactamente cuál es el mapa. Pero los mapas que vemos cuando vamos al colegio y los que se ven posteriormente en según quién tenga que interpretar ese mapa, ahí hay mucha variación. Los continentes mismos, el tamaño de África es mucho más grande del que se ve en cualquier mapita que veas del mapa mundi, ¿no? Así incluso América del Norte parece mucho más grande de lo que es en realidad, es un país un poquitín más menudo, incluso Asia, en fin. Todo varía un poco en función de sus intereses políticos, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente es debido a lo que se llaman las proyecciones cartográficas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la Tierra como si fuera una esfera, sí, que realmente no lo es mucho más complejo. Si intentamos plasmar lo que es una esfera en un plano, pues es imposible. Es difícil. No es difícil, es imposible. De ahí que se vea Groenlandia tan grande casi como Sudamérica, ¿no? A ver, todo el mundo hemos hecho en el colegio lo de hacer el hexaedro, el cubo, cortarlo por las aristas, y volver a plegarlo, hacerlo en 3D, ponerlo en plano. Eso con una esfera, o en este caso una casi esfera, digamos,
es imposible hacerlo. Entonces, tenemos que usar la matemática para poder eso. En función de la función matemática que emplees, vas a tener un resultado u otro. Claro, el tema de las proyecciones hay distintos tipos. Porque si lo que nos interesa, por ejemplo, es que las medidas sean las correctas, tanto en el mapa como en la realidad, son proyecciones equidistantes. Pero normalmente, para que no pasara el problema que bien has comentado sobre África, tendremos que utilizar un tipo de proyección, que es una proyección conforme. Equivalente. Entonces, las superficies son las mismas, tanto en el plano como en la realidad. La forma varía y las distancias varían, pero las superficies son iguales. Entonces, hay una proyección, creo de Peters, que sí que refleja fielmente las superficies, entonces podemos ver los continentes con la proporción exacta. Lo único es que realmente aparecerían deformados a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es que una cosa es a lo que te acostumbras y la cosa es la realidad. Claro. Digamos que no hay ninguna proyección que mantenga la forma de los ángulos, la forma de la superficie y las distancias en una misma proyección. Tiene que deformar algo un poquito. Está controlado. Para verlo en plano. Para verlo en plano, hablamos. El problema es que depende para lo que vayas a usar tu cartografía, pues necesitarás una proyección u otra. Si tú quieres usar rumbos para navegar, por ejemplo, náutica, pues lo normal es utilizar una proyección conforme. Es decir, que los ángulos los mantiene. O sea, exactos. A la hora de utilizar una brújula es muy útil. Claro, si tú quisieses tener un tema más de superficie, pues lo ideal sería utilizar una proyección que mantenga esta... Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, también tenemos una segunda consulta que hemos traído hoy. Es en referencia al último programa de radio que hicimos en julio, que hablamos sobre el tema de la fotogrametría, ¿no? Y nos consulta si las aplicaciones de móvil que sirven para generar modelos panorámicas en 360 grados. Ah, sí. Si el famoso Google Maps. Sí, parecido a lo que es Google Maps, si esto sería más o menos fotogrametría. Bueno, exactamente no es fotogrametría, porque la fotogrametría se entiende, lo que prima la fotogrametría es la métrica. Es decir, que tener una gran precisión y lo que midamos sobre esas fotografías podamos saber lo que mide la realidad. Correcto. ¿Vale? Lo que se utiliza en estas aplicaciones, apps para móviles, realmente es intentar solapar la zona común entre una fotografía y otra, o la ráfaga que estemos realizando a la hora de desplazarnos con el móvil. Que de forma visual puede ser bonito, pero no estamos generando un modelo real. De hecho, incluso en muchas ocasiones, cuando hemos generado el modelo, vemos que hay caras deformadas, o pues por eso se intenta, es vistoso, pero no es útil. Parece una bobada, ¿no? Pero para según que aplicaciones hasta de ocio, como el Pokémon Go, también se utilizan trabajos de geomática, ¿no? Sí, pues, así. Sí, en principio una parte muy importante que es la georreferenciación o la ubicación de los elementos en el terreno. Es decir, al final el Pokémon, yo la verdad es que no sé cómo va muy bien, pero entiendo que, bueno, según te encuentres las coordenadas en las que te encuentres, sí, efectivamente, ahí va a haber un muñequito, ¿no? Un Pokémon. Correcto. ¿no? Entonces, aquí fundamentalmente lo que hace es juntar por un lado lo que es geomática con lo que es realidad aumentada. Entonces nos permite nosotros visualizar pues por dónde estamos andando y nos va mostrando pues y que aparezca Pokémon en la pantallita un dibujito que no existe, naturalmente. Muy bien, ¿tenemos alguna cosa más para explicar a los oyentes? Enganchando con esto, hemos dado con otro de los campos muy importantes de nuestra área profesional, el tema del posicionamiento, los GPS, los navegadores, en modo profesional, pues para medir con centímetros para una obra o para la delimitación de la propiedad o para cualquier otra cosa, y en modo más, digamos, ocio, pues la navegación de excursionismo y, bueno, otras miles de actividades que ahora están de moda, la orientación. Hay una cuestión que yo siempre me he planteado, una curiosidad, no sé si tiene algo que ver con vuestro trabajo. Muchas veces cuando un empresario monta un negocio, no te explicas cómo en esta acera un negocio va como un cañón, en esta otra no funciona, y es que las afluencias de público por una zona u otra
varían, no se sabe, yo no sé muy bien por qué, supongo que eso los profesionales lo podréis estudiar, y también se estudia la afluencia, ¿no?, de personas por según qué zonas más que otras, ¿no? De hecho se podría llamar como geomarketing, ¿no? Es la mezcla entre la geomática y el marketing, y nos permite toma de decisiones, por ejemplo, a la hora ya sea política, tema político es utilizado geomarketing, en tema de negocios, tema de business, para elegir la situación ideal donde podemos ubicar por ejemplo, un comercio. Sí. O el tipo de comercio. O el tipo de comercio, claro. Por ejemplo, imagínate lavanderías, pues podríamos ver cuál es el cliente potencial y cruzando esos datos, por ejemplo, con datos del padrón, sí, pues decidir que en tal barrio puede ser potencialmente un sitio idóneo para instalar una lavandería, por ejemplo. Fíjate. Claro, de todas maneras, hoy en día está muy de moda, bueno, está en auge, la palabra geo. A todo se le puede poner prácticamente geo delante. Lo acabamos de ver con geomarketing, sí, pero bueno, pueden ser infinitos geos. Entonces, digamos que nuestra área está interaccionando con otro montón de áreas en la cual los profesionales de los diferentes campos pues van creando equipos multidisciplinares y potencializando sus habilidades y dando un resultado mejor para el ciudadano o para la actividad que se quiera desarrollar. También, por ejemplo, se me ocurre el tema de la construcción en zonas históricas como Valencia, que aquí tenemos un pozo subterráneo de elementos arquitectónicos que se han ido quedando, y a la hora de hacer nuevos hay que calcular dónde estaban esos restos que a lo mejor hay que respetar o no, según interese. La topografía es muy utilizada con fines arqueológicos. Claro. Es una de especialidades en tema de arqueología. La topografía está muy al uso para, como bien comentas, o incluso para cuando se encuentra unos yacimientos, pues para poder ver las dimensiones y poder separar más o menos las zonas de trabajo. Poder averiguar dónde se puede hacer un agujero y dónde no, ¿no? Yo tengo entendido que en Grecia ya directamente ya no hacen agujeros en el suelo porque siempre encuentran algo. Allí lo tienen fácil porque ya saben que en ningún sitio podrán hacerlo. Lo importante es delimitar dónde puedes hacer y no dónde no puedes hacer. Es decir, tener controladas las coordenadas de esos sitios para saber que ahí puedes o no puedes. Es una labor también de geoposicionamiento y de obtención de coordenadas. Sí, también vamos a recordar a los oyentes el tema del buzón, para claro. Si nos pueden remitir un correo electrónico a buzonconsultas@geomaticavalencia.com, repito, buzonconsultas@geomaticavalencia.com, y bueno, les ayudaremos en todo lo posible, en todas las consultas relacionadas con la geomática, la cartografía, la topografía, los planos, etcétera. Estamos encantados. No podemos traer todas las consultas a la antena, pero bueno, contestamos que vayan llegando. Contestamos a todos, y algunas de ellas las traemos aquí en antena. Hombre, que hay que también que entender que algunos temas son muy concretos, pueden ser incluso farragosos de entender así de primeras, y que hemos de utilizar un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo, ¿eh? Es un tema muy interesante, pero es complejo. Sí, bueno, tendemos a elevarnos a lo mejor en tecnicismos o, elevarnos a decir, palabras que a lo mejor pues no son muy conocidas por la gente, y entonces, claro, igual te despista. Hombre, pero bueno, ahí está. De hecho, geomática, yo no la había usado hasta ahora. Es que esta es clave. Que habéis llegado a vosotros. También para el tema de los seguros, ¿verdad? Sí, es que al final nuestra actividad trasciende a muchas actividades humanas. Seguros, pues... Para el tema periciales, o en el caso, por ejemplo, de algunos accidentes de tráfico, también es utilizada la geomática. Ah, sí. Sí, por ejemplo, ya sea a través de fotogrametría o a través de láser escáner. Bueno, vamos a ver, sin ir más lejos, es verdad. A veces oímos cosas que no sabemos cómo se hacen, pero sabemos que se hacen. Es decir, ocurre un accidente en una carretera, que están implicados varios vehículos, no se sabe cómo ha sucedido, ya lleva la policía a investigar, la Guardia Civil, y también supongo que llevarán expertos de vuestra materia pues para medir diferentes parámetros para identificar reconstruir en el momento del accidente, a ver cómo la velocidad, si ha habido algún elemento externo, claro. ¿no? Algún elemento de la propia tierra, de la superficie, ¿no? Pero también, por ejemplo, en grandes dimensiones de terreno, afecciones a plantaciones y tal, a través de fotosatélite, a lo mejor no hay que desplazarse al terreno para ver
todos los árboles que han caído por, yo que sé, una helada o algo así. ¿No hace falta? No, es un no tema tiene que se por llama qué. teledetección, que trataremos también en algún programa de esta temporada. Pues eso, a través ya sea de imágenes satelitales, también se puede utilizar a través de sensores en aviones, montados en aviones, o mediante drones. Drones, otro tema interesante. Esto es muy Nuevo. utilizado, por ejemplo, en temas de agricultura de precisión. ¿Vale? O sea, Explícame esto que optimizar, me interesa. optimizar, por ejemplo, una plantación. Imagínate que tenemos vid, ¿vale? Y queremos ver el estado de la plantación, pues Para el día óptimo para hacer la vendimia, por ejemplo. Muy bien. o la cantidad de sustrato que hay que echar, o fertilizantes, etcétera, etcétera. Pues eso se puede evaluar de forma remota mediante, pues ya sea imágenes de satélite o con drones, analizar por la respuesta que tiene con distintos sensores, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Si de primeras me dicen a mí que la geomática y la topografía están tan presentes en el día a día, seguramente que tanto yo como los oyentes no se podrían sospechar que hay tantas cosas que nos rodean en la que un profesional como vosotros tiene algo que ver. Una implicación siempre hay, ya lo decíamos antes. Cada vez la actividad humana depende más de la posición, de la ubicación. Ahora bajaremos al coche y pondremos el GPS o el mismo móvil ahora mismo saben prácticamente dónde estamos. O sea, que quiero decir que al final sí que hay una componente geo en muchas actividades Sobre humanas. todo en tema, incluso para la toma de decisiones, ya sea a nivel de empresa o ya sea a nivel de Político incluso. nivel político, pues normalmente las decisiones se toman sobre el terreno, ¿no? Las actuaciones que tienes que realizar, por ejemplo, urbanizar una calle o instalar contenedores, pues al final esos datos los necesitas hacer sobre el terreno. La cartografía es vital, que sea de calidad y que esté actualizada para que las decisiones sean óptimas. Hace poco estamos ahora en pleno proceso de... Bueno, están cambiando, por ejemplo, el transporte público en la ciudad, en la MT. Se habla, se intenta por parte de la concejalía que la gente opine, ¿no?, en torno a lo que usa o no usa, según qué servicios, según a qué zonas se desplazan. Eso está fenomenal, que la gente pueda opinar, pero también hace falta que los profesionales midan, ¿no?, estudien un poco ese transporte, por dónde ha de pasar para que el servicio sea óptimo. Todo ese tipo de encuestas se puede hacer encuestas que los ciudadanos, por ejemplo, vayan rellenando de sus opciones. También se puede utilizar lo que es tema de Big Data, que es muy conocido. Actualmente, pues a través de, por ejemplo, de ver los dispositivos móviles, los teléfonos, pues cómo van de un sitio a otro, pues puedes también realizar análisis, ¿no? Patrones. O sea, que a veces para solucionar el tráfico, aparte de regular más o menos los semáforos, hace falta que un geomático, un topógrafo, diga, vamos a ver, esto no está claro. Claro, y hacer proyecciones sobre cartografía, que de hecho me consta que la MT pues tiene su visor de cartografía y bueno, y tienen herramientas para ello. Claro. Bueno, pues no sé si tenemos alguna consulta más que... No, bueno, habíamos sí. traído una noticia de actualidad que salió hace unos días en 20 minutos, sí, y presentaba un estudio realizado por ADECO y Infoempleo en referencia a temas de empleabilidad, ¿no?, y la demanda de profesionales españoles en el extranjero. Pues bueno, la tercera profesión más demandada era el ingeniero en geomática y topografía. Hombre, tal como explicáis, que está presente en tantas áreas, en tantos ámbitos, no es de extrañar, ¿no? Bueno, de hecho es que la ingeniería, ya no solo en geometría y topografía, sino la ingeniería en general española es de gran calidad, ¿no? Entonces es fácilmente exportable. Entonces, al haber tanta demanda, sobre todo en otros países, esperemos que aquí en España también la haya, para que toda esta gente que está saliendo fuera pues pueda volver a su casa. Pueda volver, pero bueno, es reseñable, ¿no?, ver que la tercera era ingeniería geomática y topografía. La primera creo recordar que era enfermería. Sí, profesiones relacionadas con la salud. Y la segunda creo que era temas industriales, ingeniería industrial y tal. O sea que podemos presumir, ¿no?, de que nuestros profesionales ingenieros geomáticos y topógrafos estamos en el top. A ver, mis compañeros... Van a ir en Valencia, al capdavant. Mis compañeros que están por ahí, pues la verdad es que están en puestos de responsabilidad y muy bien colocados, la verdad. También es un incentivo, ¿no?, para que la gente que quiera, a lo mejor, gente joven me refiero, que quiera buscarse una salida profesional, pues si tiene inquietudes en este área, pues opte por esta profesión, por este oficio,
que naturalmente requiere una formación muy extensa, pero que también ofrece muchas satisfacciones. Así es, así es. Bueno, pues en lo que queda, los siguientes programas, pues vamos a proseguir en el tema de la geomática. Trataremos temas como la teledetección, que hemos hablado en el día de hoy, tema de la geofísica o el georradar, que es bastante habitual escucharlo en noticias, arqueología, agricultura de precisión y muchos otros temas que seguro que serán de gran interés. Será seguro muy interesante. Gracias, Enrique Sordo, Juan Pablo Navarro, a los dos por venir aquí hoy a la tarde, a este espacio de colegiados, y hasta una próxima ocasión que seguro que será tan interesante como esta.